Buenas. Para abordar el tema de la igualdad de oportunidades, Singer retoma el principio de igual consideración de los intereses a fin de refutar ciertas conclusiones morales que se apoyan en diferencias biológicas. En efecto, el argumento que se propone rebatir sostiene que realmente existen diferencias psicológicas entre varones y mujeres, fundamentalmente en cuanto a su agresividad y a su inteligencia, y que estas diferencias justifican diferentes tipos de trato desde el punto de vista moral. Para refutar esta conclusión, Singer descompone el razonamiento en tres partes. En primer lugar, admite que si bien puede haber diferencias psicológicas innatas entre los sexos, capacidad visual, agresividad, inteligencia, etc., es necesario no soslayar que las condiciones sociales pueden ampliarlas o reducirlas. Esto es, haya o no ciertas predisposiciones innatas que inciden en las capacidades de cada sexo, debemos prestar atención y actuar sobre las condiciones sociales que las pueden incrementar o reducir. En segundo término, sostiene que, independientemente del origen de las diferencias psicológicas entre los sexos, éstas existen solamente al tener en cuenta la media. Esto significa que, en contra de lo que sucede en el promedio, algunas mujeres son más agresivas y tienen una mayor capacidad visual que los hombres. ¿Qué implica esto? Que no podemos decir, sos mujer, entonces no podés ser ingeniera, o nunca tendrás el instinto ni la ambición necesaria para triunfar en política. Del mismo modo, tampoco deberíamos suponer que ningún hombre tiene la suficiente ternura y sensibilidad para quedarse en casa cuidando a sus hijos. En definitiva, tenemos que valorar a la gente como individuos y no catalogarlos como hombres y mujeres. A su vez, debemos ser flexibles en los papeles que desempeñen tanto el hombre como la mujer, sobre todo si queremos que la gente haga aquello para lo que mejor está dotada. En tercer lugar, expone el argumento más poderoso. Los intereses humanos más importantes no se ven afectados por las diferencias en el nivel de agresividad o el grado de inteligencia. Esto quiere decir que la gente menos agresiva, inteligente o con menor capacidad visual tiene el mismo interés que la gente más agresiva, inteligente o con mayor capacidad visual, en evitar el dolor, desarrollar sus capacidades, tener alimento y vivienda adecuados, disfrutar de unas buenas relaciones personales, etc. Por consiguiente, no hay razón para que a la gente, por ejemplo, más agresiva, haya que recompensarla por su agresividad con sueldos más altos y la capacidad de satisfacer mejor sus intereses. Sin embargo, este último punto hace necesaria una aclaración, dado las diferencias que hay entre la agresividad y la inteligencia. La diferencia radica en que la agresividad, en contraposición a la inteligencia, no suele considerarse como una característica deseable, positiva. Por esta razón, quienes defienden ciertas desigualdades en base a diferencias biológicas no utilizan la agresividad como justificación ética, sino como explicación. ¿Qué significa esto? Un ejemplo nos va a ayudar a comprenderlo. A la hora de analizar por qué los hombres controlan la mayor parte de los puestos principales en política, en los negocios, en las universidades y otras áreas en las cuales compiten miembros de ambos sexos por alcanzar poder y estatus, se sostiene que esta diferencia no se justifica por razones éticas, sino en virtud de la supremacía, de hecho, de los varones por sobre las mujeres. Esto quiere decir que el predominio de los varones en estas áreas se debe meramente al resultado de la competencia por los puestos entre hombres y mujeres en condiciones de igualdad de oportunidades y por tanto dicha situación no es injusta. ¿Por qué? Porque se produce una competencia en lo que los varones toman ventaja de sus diferencias. Ahora bien, ¿se trata de una buena justificación o, de otro modo, realmente varones y mujeres tienen iguales oportunidades de ocupar esos cargos?
Esto nos conduce a estudiar con mayor profundidad la igualdad, entendida como igualdad de oportunidades. Con este propósito, Singer observa que en la mayoría de las sociedades occidentales se consideran normales las grandes diferencias en el estatus económico y social, siempre y cuando se haya llegado a ellas partiendo de condiciones de igualdad de oportunidades. Pero, ¿qué significa igualdad de oportunidades? Significa, por ejemplo, que no es injusto que María, que es médica, gane $200.000 y Juan, que es trabajador de limpieza, 20.000, siempre que Juan haya tenido la oportunidad de ocupar el puesto que María ocupa. Ahora bien, ¿realmente Juan y María tuvieron iguales oportunidades de ser médicos? Intentar responder esta pregunta le permite a Singer cuestionar el ideal de igualdad de oportunidades. De acuerdo con este ideal, la vida es una carrera en la cual es justo que los ganadores se lleven los premios siempre y cuando todo el mundo parta del mismo sitio. Este mismo punto de partida representa la igualdad de oportunidades y, según algunos, lo máximo a lo que la edad puede aspirar. A fin de analizar el ideal de igualdad de oportunidades, Singer muestra, a través de 6 situaciones, qué condiciones deberían darse para que haya efectivamente igualdad de oportunidades entre Juan y María. Veamos. Primera, que Juan hubiese tenido la misma oportunidad que María de ser médico significa que no haya sido apartado de la facultad de medicina debido a su raza, religión o cualquier tipo de discapacidad considerada irrelevante con respecto a su aptitud para ser médico, etc. Singer afirma que esto no es algo difícil de lograr. Segunda, si no sufriera ninguna de las discriminaciones mencionadas en el punto anterior y hubiese podido acceder a la universidad, que Juan hubiese tenido la misma oportunidad que María de ser médico significa que sus resultados académicos hubieran sido tan buenos como los de María. Con todo, esto nos lleva a la tercera condición. Tercera, si sus notas fueron inferiores a las de María, debemos preguntarnos por qué. Una explicación probable es que la educación de Juan hasta ese momento haya sido inferior a la de María. Clases más numerosas, profesores menos calificados, medios inadecuados, etc. Ahora bien, de ser así, Juan no pudo competir en igualdad de condiciones con María. Por tanto, para que haya una auténtica igualdad de oportunidades, tendríamos que asegurarnos que todas las escuelas ofrezcan las mismas posibilidades para todos. Cuarta condición. Supongamos que se podría lograr que todas las escuelas sean iguales. Sin embargo, el problema seguiría subsistiendo. ¿Por qué? Porque incluso si fueran a la misma escuela, el tipo de hogar del que provengan los niños podría marcar una diferencia. Por ejemplo, una habitación tranquila donde estudiar, muchos libros y unos padres que animen a sus hijos a obtener buenas notas podría explicar por qué María tuvo éxito, mientras que Juan, obligado a compartir su habitación con 2 hermanos menores y no contar con el apoyo de sus padres, se encuentra en clara desventaja. Quinta, a fin de reducir esta desventaja injusta, podríamos intentar que los hogares de los que provienen los niños y el comportamiento de quienes los crían sean iguales. Podríamos abandonar el hábitat tradicional de la familia y criar a nuestros hijos en centros de crianza comunales. Sin embargo, esto no terminaría de conseguir la igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque aún resta la objeción más fuerte, la sexta condición. Incluso si criáramos a nuestros hijos en centros comunales, heredarían capacidades y características diferentes, por ejemplo, diferentes grados de agresividad y de coeficiente intelectual. Por esta razón, eliminar las diferencias en el medio en que se desarrolla cada niño, aunque podría reducir la distancia entre los resultados de los coeficientes intelectuales, no afectaría significativamente a las diferencias genéticas. En efecto, estas persistirían y continuarían conformando un componente primordial de las diferencias existentes en el coeficiente intelectual.
Luego de esta cadena de razones o de condiciones que no pueden cumplirse, Singer concluye que la igualdad de oportunidades no es un ideal atrayente, ya que premia a los afortunados que heredan capacidades que les permiten conseguir carreras lucrativas e interesantes, mientras que penaliza a los desafortunados que poseen genes con los cuales es muy difícil alcanzar el mismo éxito. De esta manera, eliminar las ventajas sociales no bastará para conseguir una distribución de la renta igualitaria o justa. De hecho, quienes heredan las capacidades asociadas a un alto coeficiente intelectual seguirán ganando más que quienes no los heredan. Y esto no es justo porque la distribución de la renta, según las capacidades que uno hereda, se basa en un mecanismo arbitrario de distribución que no tiene nada que ver con la que la gente se merece o necesita. Por consiguiente, si la base de la igualdad es la igual consideración de intereses y los intereses humanos más importantes tienen poco que ver con la genética que se hereda, hay algo discutible en una sociedad en la cual los ingresos y la posición social están en correlación con ellos hasta un grado significativo. En efecto, cuando se le paga salarios altos a los programadores informáticos o a los médicos y salarios bajos a los encargados de la limpieza, en realidad estamos pagándoles en función de su coeficiente intelectual. Y esto quiere decir que les pagamos a la gente por algo determinado, en parte, antes de que hayan nacido y casi enteramente determinado antes de que alcancen una edad en la cual sean responsables de sus actos. En virtud de este análisis, Singer sostiene que, desde el punto de vista de la justicia, este modelo no funciona. En su lugar propone un modo de distribución que se basa en un lema marxista: de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. En efecto, si esto fuera realizable, tendríamos una sociedad basada en el principio de igual consideración de intereses. Con todo, ¿se trata de un ideal realizable? Para responder a este interrogante, Singer analiza algunas objeciones dirigidas contra este ideal. En forma de pregunta, ¿sería realista apuntar hacia una sociedad que premia a la gente según sus necesidades en lugar de su coeficiente intelectual, su agresividad o cualquier otra capacidad heredada? ¿No tendríamos que pagar más a médicos, abogados o profesores universitarios para que desarrollen su trabajo imprescindible para el bienestar de todos? Un problema tiene que ver con el contexto internacional. De modo simple, si un país se propusiera pagar a la gente según sus necesidades en lugar de sus capacidades heredadas, muy probablemente se produzca una fuga de cerebros hacia otro país que no se atenga a este mismo esquema. En rigor, si un país determinado intentara equiparar el sueldo de los médicos con el de los obreros, el número de médicos que emigraran aumentaría considerablemente. Singer admite este problema, pero de este no concluye que no podamos hacer nada para mejorar la distribución de la renta. Por el contrario, sostiene que en los países occidentales más acaudalados hay mucho margen para reducir las diferencias salariales antes de alcanzar el punto en el que un número considerable de individuos piense en emigrar. En cuanto a la distribución de los ingresos dentro de una nación, responde a una objeción que se basa en una creencia popular con bastante arraigo. Si no pagáramos muy bien a médicos o profesores universitarios, estos no realizarían los estudios necesarios para alcanzar estos puestos. Frente a esta réplica, Singer responde que no conoce cuáles son las pruebas que la apoyan y plantea algunos contraejemplos. Observa que su sueldo como profesor es considerablemente mayor al de la gente que trabaja en la universidad en tareas de limpieza. Sin embargo, aunque ganara lo mismo, él no quisiera cambiar su puesto con ellos. Tampoco cree que los médicos quisieran cambiar su puesto con el de sus recepcionistas si ambos ganaran igual. Más allá de que Singer no crea que la diferencia de dinero sea la causa por la cual la gente se haga médico en vez de recepcionista, considera necesario matizar la hipótesis de que el sueldo debería depender de la necesidad más que de la capacidad.
En efecto, reconoce que, en ocasiones, la perspectiva de ganar más dinero puede llevar a la gente a realizar grandes esfuerzos para utilizar sus capacidades y que estos esfuerzos pueden beneficiar a pacientes, clientes, estudiantes o al público en general. En virtud de este hecho, sostiene que podría ser valioso premiar el esfuerzo y pagar más a los que trabajasen cerca del límite superior de sus capacidades. Sin embargo, esto no es lo mismo que pagar a la gente según el nivel de capacidad innata que posea, algo que no puede controlar. Una última objeción contra su propuesta la constituye la autonomía del sector privado. En el caso de médicos y profesores universitarios, en general, sus salarios están sujetos a control gubernamental y podrían modificarse sin tantos inconvenientes. En cambio, el sector privado de la economía obedece a una lógica diferente, vinculada a la obtención de ganancias. De cara a esto, el cobro de impuestos podría ayudar a redistribuir parte de la riqueza. Con todo, existen límites a la eficacia de un sistema fiscal excesivamente progresivo, ya que, cuanto mayor sea la tasa impositiva, mayor será el fraude fiscal. De esto debemos concluir que, a fin de eliminar la riqueza inmerecida, tenemos que abolir las empresas privadas. Singer destaca que esta alternativa ni siquiera funcionó en las sociedades comunistas, donde continuaban operando en el mercado negro. Por eso mantiene que la única forma de enfrentar la tendencia de la gente a abrirse camino en cualquier sistema que suprima la empresa privada implicaría un cambio radical en la naturaleza humana en la que predominan los deseos egoístas y adquisitivos. Con todo, dado que este cambio no parece que se vaya a producir, lo más probable es que continuemos pagando más a los que poseen capacidades heredadas en vez de a los que tienen unas mayores necesidades. Aún así, podemos trabajar para que se produzca un reconocimiento más amplio del principio de remuneración según las necesidades y el esfuerzo y no según las capacidades heredadas. Muchas gracias.